Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro curso de Biblia. Vamos a continuar con lo que estábamos reflexionando la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de la importancia de las bienaventuranzas en el libro del Apocalipsis. Y las nombramos de manera general, las 7 bienaventuranzas de este libro. Y algo muy importante que podemos ver nosotros en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, que veíamos la semana pasada, era todos los datos fundamentales. Decíamos que estas bienaventuranzas estaban localizadas no de manera continua en una parte del libro, sino que estaban dispersas en todo el libro, ¿no? Entonces a veces va apareciendo alguna bienaventuranza en medio de los relatos. Eso quiere decir que entonces, para entender esas bienaventuranzas, no las podemos estudiar solamente de manera aislada, sino que somos invitados a ver el contexto en el que está, para poder profundizar en ellas. Y obviamente esto nos va a ayudar a conocer mejor el libro, por un lado, algunos elementos del libro, no todo el libro, no es un curso del Apocalipsis, pero nos va a ayudar a encontrar las pautas del libro y el mensaje de esperanza que trae justamente con estas bienaventuranzas. Podemos comenzar diciendo que el género de las bienaventuranzas, que ya analizamos en el Evangelio de Mateo, que veíamos en el Salmo 1 y que ahora podemos ver en el libro del Apocalipsis, las bienaventuranzas están formadas por 4 partes, siempre, ¿no? 4 partes. Entonces vamos a decir cuáles son las 4 partes de las que está compuesto una bienaventuranza. Entonces, una bienaventuranza está conformada, en primer lugar, por la introducción, que es muy facilita, ¿no? La introducción nos referimos, ¿verdad?, a la palabra felices, o dichosos, o bienaventurados, ¿no? Esa es la introducción, dichosos, ¿no? Vamos a poner aquí. Entonces, toda bienaventuranza comienza con eso. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es una bienaventuranza? Pues porque empieza con dichosos o felices, ¿no? Cuando veíamos el Salmo 1, ¿no? Dichosos los que escuchan la palabra, ¿no? O Jesús, ¿no? Dichosos los pobres, felices los pobres de espíritu, felices los mansos, ¿no? O sea, siempre comienza con eso, una introducción. En segundo lugar, la persona de la que habla. La persona de la que habla. La persona de la que habla. Es decir, siempre que se le llama dichoso a alguien, va dirigido a una persona. Por ejemplo, las bienaventuranzas de Jesús, dichosos los pobres de espíritu. ¿A quién va dirigido? A los pobres. Dichosos los mansos. ¿A quién va dirigido el dichoso? A los mansos, ¿no? O ahorita, que por ejemplo vamos a hablar de la primera bienaventuranza, dichoso el que lea y escucha la profecía. Los que leen y escuchan la profecía. Fíjense cómo aparece entonces la idea de la bienaventuranza dirigida a alguien. En tercer lugar, vendría siendo en la bienaventuranza la causa remota. La causa remota. Y ustedes van a decir, ¿qué cosa es eso de la causa remota? La causa remota de la felicidad. De la felicidad. La causa remota de la felicidad. Es decir, una buena cualidad o una buena acción que distingue a esa persona de los demás. Entonces, por ejemplo, dichosos los pobres de espíritu. Entonces, dichosos, ¿a quién va dirigido? A los pobres de espíritu. ¿Por qué son dichosos? Porque tiene una causa de felicidad. Porque son pobres de espíritu, ¿no? Esa es la cosa. Dichoso el que lea y el que escuche esta profecía. Entonces va dirigida al que lee y escucha. Y porque leen y escucha es que son felices. Es decir, generalmente estos dos elementos van unidos. Generalmente, a veces puede ir separado. Por lo general van unidos. Es decir, se dirige a una persona y esa persona está haciendo una cosa que los demás no hacen, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu. Pues solamente unos poquitos quieren ser pobres de espíritu. No cualquiera, ¿no? Y entonces, dichosos los que leen y escuchan esta profecía. Son unos cuantos, no todo el mundo quiere leer la profecía, ¿no? Ni escucharla, ni guardarla, ¿no? Entonces sería la causa remota. Y finalmente sería, en cuarto lugar, la causa próxima o la causa inmediata, ¿no? La causa próxima o la causa inmediata. ¿Qué sería eso? Pues la recompensa, ¿no? Eso sería la causa próxima. Cuando hablamos de la causa próxima, pues nos referimos a la recompensa. Ahí no va a caber aquí, pero bueno. La recompensa, ¿no? Entonces, la recompensa. Entonces, por ejemplo, Jesús, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la recompensa?
el reino de los cielos, ¿no? Lo que decíamos cuando estudiábamos las bienaventuranzas de Jesús, la apódosis, ¿no? Es decir, la consecuencia de la dicha. Entonces, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces aquí, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? Dichoso el que lee y el que escucha y el que guarda esta profecía, porque, ¿verdad?, el Señor está a la puerta. Bueno, porque ya está el Señor cerca, porque el Señor es inminente que aparezca, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos una recompensa por algo, ¿no? Porque ya voy a recibir al Señor en el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces, toda bienaventuranza entonces está conformada justamente por estos 4 elementos, ¿no? Que es muy importante detallarlo, ¿no? Introducción, que sería la palabra dichoso. Esa dicha va dirigida a una persona, y esa persona está haciendo algo que los demás no hacen, porque está haciendo una acción especial y tiene una recompensa, ¿no? Eso, toda bienaventuranza tiene esto, ¿no? Y las bienaventuranzas del Apocalipsis obviamente no son la excepción, tienen estos elementos, ¿no? Que eso no lo hemos reflexionado, pero aprovechamos ahorita para reflexionarlo y vamos así profundizando cada vez más las cosas. Entonces, la primera bienaventuranza en el libro del Apocalipsis aparece en el capítulo 1, versículo 3, ¿no? Y dice: dichoso el que lea y el que escuche las palabras de esta profecía y guarde lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos entonces lo importante de esto. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca, ¿no? Ahí está, el tiempo está cerca. Entonces, la promesa ahí, curiosamente, es que el tiempo está cerca. Ahora, obviamente esta bienaventuranza aparece al principio, la primera bienaventuranza aparece en el versículo 3. Entonces, para entender el contexto, vamos a analizar completito, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 3. Entonces, vamos a leer completo el pasaje. Dice la bienaventuranza, dice el pasaje del Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo del 1 al 3. Apocalipsis de Jesucristo, que se lo concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dárselo a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y el que escuche las palabras de esta profecía y guarde lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, ahí está, ahí tenemos nosotros entonces la primera bienaventuranza. Entonces, fíjense, esto es muy importante porque curiosamente pues vamos a analizar la bienaventuranza y el contexto pues es el inicio del libro, ¿ya? Y entonces dice, el libro del Apocalipsis comienza diciendo Apocalipsis de Jesucristo, Apocalipsis de Jesucristo. Y entonces aquí podemos ver esto que es muy interesante, porque ese es el título de la obra. El libro del Apocalipsis comienza entonces con un título propiamente de la obra, ¿no? Apocalipsis de Jesucristo, Apocalipsis de Jesucristo. Entonces, 2 cosas aquí. Bueno, ahora voy a borrar, voy a escribirlo que mucho. Ahí voy de nuevo, ¿eh? Entonces, bueno, entonces comienza diciendo Apocalipsis de Jesucristo. Entonces, primero, la palabra Apocalipsis. La vez pasada nosotros analizamos la palabra Apocalipsis, que quería decir desvelar algo, ¿no? Quitarle el velo a algo, ¿no? Eso quería decir Apocalipsis. Eso es lo que habíamos nosotros analizado la última vez. Apocalipsis quiere decir quitarle algo. Entonces, la palabra Apocalipsis, o el verbo, ¿verdad? Apocalipto, quiere decir eso, de quitarle el velo. Si descomponemos la palabra, el prefijo apo, ¿verdad? Apo quiere decir lejos de. Lejos de. O sea, alejar algo, ¿no? Alejar algo. Y caliptos, ¿verdad? O calipsis más bien, ¿no? Calipsis. En griego quiere decir velo. Entonces, Apocalipsis, lo decíamos ya la vez pasada, es alejar el velo de algo, ¿no? Quitarle el velo a algo, ¿no? Eso quiere decir Apocalipsis, cuando yo quito el velo de algo. Y obviamente era una palabra que, bueno, nosotros la usamos en la Biblia y es de sentido religioso, pero en la antigüedad, ¿verdad? Antes de que apareciera esta palabra en la Biblia, era una palabra que se usaba para cuando se destapaba algo importante, ¿no? Algo que parecía oculto. Incluso esa palabra aparece, por ejemplo,
En los griegos usaban la palabra apocalipsis para decir precisamente cuando se revelaba algo de una persona. También o sea, no solamente es quitar el velo físicamente. Por ejemplo, cuando yo voy y digo, ¿qué creen que me enteré, verdad? Que fulanito hace tal cosa, y todos, acabo de hacer un apocalipsis, acabo de revelar, acabo de hacer visible algo que nadie sabía del otro, o sea, el chisme, ¿no? O sea, que chisme en griego puede ser apocalipsis a veces, no siempre, ¿eh? Porque cuando yo quito el velo de algo que los demás no sabían y lo doy a conocer a los demás, eso es apocalipsis. Entonces yo me entero de algo de una persona y voy y se lo cuento a todo mundo, ¿verdad? ¿Qué creen que me enteré que fulanito es así? Y todos se sorprenden. Yo acabo de hacer un apocalipsis, hablando del término griego, ¿no? Es decir, acabo de quitar el velo y acabo de hacer que otros se enteraran de cosas que no sabían. Entonces, apocalipsis quiere decir quitar el velo, quitar un velo, pero no solamente el velo de algo que esté cubierto físicamente. Puede ser que yo descubra algo de una persona y vaya con el chisme. Entonces, eso puede ser, ¿eh? Yo conozco varias personas medio apocalípticas, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, eso podría ser apocalipsis en el término vulgar, ¿no? En lo común. Pero también apocalipsis luego va a entrar en el sentido religioso y va a referirse a esto, ¿no? A revelar, quitar el velo para descubrir a Dios. Y a lo largo, por ejemplo, de algunos pasajes, ¿verdad? Que aquí no vamos a hablar, pero por ejemplo, de las cartas de San Pablo a veces utiliza el verbo apocalipto, ¿verdad? Para decir que Jesús ha venido a revelarnos el plan de salvación. El plan de salvación que estaba escondido, cuando Cristo viene y muere por nosotros, lo revela, le quita el velo. Conocemos la salvación que Jesús trae. Por ejemplo, ahí está la palabra ya desde el ámbito religioso, cómo Jesús viene a quitar el velo, no un velo físico, ¿verdad? De una tela, sino lo que estaba escondido porque nosotros no sabíamos, y entonces quita el velo y ahora podemos conocer el misterio de Dios, el misterio del Padre, ¿no? El Apocalipsis. Eso quisiera Apocalipsis, ¿no? Que ya la otra vez lo explicábamos más o menos, pero ahorita lo profundizamos ya que estamos analizando el título del libro. Ahora dice Apocalipsis de Jesucristo. Aquí esto es muy importante, ¿no? Estamos entonces hablando del Apocalipsis de Jesucristo. Entonces es algo que se va a revelar. ¿Y quién nos los va a revelar? Jesucristo. Entonces aquí lo tenemos que ver desde varios niveles. Apocalipsis de Jesucristo quiere decir entonces, en primer lugar, que es algo sobre Jesús, que nos van a revelar algo sobre Jesús. Puede significar eso, ¿no? Que vamos a aprender algo sobre Él, ¿no? Algo sobre Jesús. Entonces, en primer lugar, el que lee el Apocalipsis, ¿para qué va a leer el Apocalipsis? Porque quiere saber algo sobre Jesús. El libro del Apocalipsis nos va a decir algo sobre Jesús, nos va a decir quién es Jesús. Por eso diría Apocalipsis de Jesucristo, o sea, nos va a revelar quién es Jesús, nos va a revelar quién es Él. Entonces, el que quiera conocer a Jesús, que lea el Apocalipsis. Yo leo el Apocalipsis en primer lugar, entonces, ¿para qué? Para aprender quién es Jesús, para reconocer a Jesús en mi vida. Para eso se lee el Apocalipsis. Ese es el primer punto. Porque dice Apocalipsis de Jesucristo, o sea, vamos a revelar quién es Jesucristo. Vamos a quitar el velo y vamos a dejarnos sorprender para conocer a Jesús. Esa es una interpretación, ¿no? Porque esta palabra de, ¿verdad? Implica muchas cosas. Significa que va a hablarnos sobre Jesús, la revelación sobre Jesús, pero se puede interpretar de otra manera. Apocalipsis de Jesucristo se podría traducir no solamente como que nos va a hablar sobre Jesús, sino que es Jesús el que nos va a revelar algo. Se puede ver desde otro punto de vista, en griego, ¿no? Entonces yo puedo decir, Apocalipsis de Jesucristo es porque va a haber una revelación que nos va a decir quién es Jesús, pero también puede traducirse como una revelación que Jesús nos va a dar, ¿no? Jesús va a revelar un misterio, por así decirlo, ¿no? Entonces yo leo el Apocalipsis no solo para conocer a Jesús, yo leo el Apocalipsis para ver qué es lo que Jesús me quiere revelar en mi vida. Para eso leo el Apocalipsis. No solamente para conocer a Jesús, también lo puedo interpretar como el Apocalipsis me va a enseñar lo que Jesús me quiere revelar. Se puede traducir, se puede sobreentender de estas dos maneras. O porque Jesús me va a revelar algo, o porque el Apocalipsis me va a hablar sobre Jesús. De las dos maneras se puede entender esto. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es la más adecuada? Pues las dos son adecuadas. El Apocalipsis puede servir precisamente para hablar sobre Jesús, es decir, el Apocalipsis me sirve para conocer más a Jesús, y si usted lee el Apocalipsis va a conocer a Jesús, una perspectiva de Jesús, una novedad de Jesús. Yo le aseguro que usted lee el Apocalipsis, usted va a conocer algo nuevo de Jesús.
Para eso leemos el Apocalipsis, para aprender sobre Jesús, para dejarnos sorprender sobre Jesús. Pero también al mismo tiempo leemos el Apocalipsis no solo para conocer a Jesús, sino para conocer lo que Jesús me quiere dar a conocer. Todo el Apocalipsis es una revelación en donde Jesús va mostrando su plan en la historia. Nos hace ver cómo Él nos acompaña en la historia y cómo Jesús nunca nos deja solos, cómo Jesús nos va acompañando en todo momento, cómo Jesús nos va guiando en cada circunstancia de nuestra vida. Jesús nunca nos deja solos, Jesús nunca nos abandona, al contrario, Jesús siempre está con nosotros. Jesús no nos deja. El Apocalipsis de Jesucristo. Jesús me quiere revelar algo, me quiere dar a conocer un plan que yo no conocía porque estaba oculto, ¿no? Un velo invisible. Y usted lo puede ver. Que en este caso un elemento del Apocalipsis, ¿cuál sería? Pues recordemos, decíamos la semana pasada, que Jesús, cuando revela, ¿verdad? Perdón, cuando se escribe el Apocalipsis, era en época de persecución. Y en la época de persecución, pues uno puede dudar, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite la persecución, ¿no? ¿Por qué Dios permite este dolor? Pero si yo leo el Apocalipsis desde esta perspectiva, Jesús me quiere revelar cómo en la persecución Él me está acompañando. Entonces alguien que se siente perseguido, alguien que a lo mejor se siente abandonado, traicionado por Dios, el libro del Apocalipsis le va a decir, no, nunca te ha abandonado. El que lee el Apocalipsis, terminando de leerlo, descubre cómo Jesús nunca lo ha abandonado, cómo Jesús camina en la historia, cómo Jesús lo va acompañando en todo momento, cómo Jesús nunca lo deja a la deriva, al contrario, Jesús está continuamente con él. Aquí en la persecución, pero usted lo puede aplicar a cualquier momento. Alguien que tenga una crisis, un problema y que diga, Dios me está abandonando, el que le debería leer el Apocalipsis, porque se supondría que al finalizar el Apocalipsis descubrirá que no está solo en su crisis, que Dios lo está acompañando y cómo lo está ayudando y cómo Dios le va a ayudar en el futuro. Eso es el Apocalipsis. Ahorita que vimos toda esta pandemia, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Que nos da miedo, que nos da incertidumbre, ¿sí? Pues habría que leer el Apocalipsis y ver cómo Jesús nos acompaña en la pandemia, ¿no? Cómo Jesús nos va guiando en la pandemia, cómo Él está haciendo historia con nosotros y cómo nos salva. El Apocalipsis podría enseñarnos muchas cosas, a no sentirnos abandonados, a no sentirnos arrojados al sinsentido de la vida. Al contrario, el Señor está conmigo. Entonces alguien me dijera, padre, ¿qué libro debería de leer ahora en la pandemia para animarme? Yo le diría, lea el Apocalipsis. Claro que como uno no lo puede entender a la primera, pues a lo mejor no le entiende y pues no va a salir animado, pero en realidad, si alguien entendiera el Apocalipsis, dijera, pues después de leer esto, descubro cómo Jesús está conmigo, cómo el Señor nunca me ha dejado, cómo el Señor nunca me ha dejado a mi suerte, al contrario, el Señor siempre camina conmigo, nunca me deja. El Señor siempre me guía, el Señor siempre me ilumina, el Señor siempre me transforma, el Señor nunca me abandona. El Apocalipsis. Yo leo el Apocalipsis para sentirme acompañado por Jesús, para ver cómo Él hace historia conmigo y cómo me llena de fortaleza. Entonces leer el Apocalipsis se supondría que sería descubrir a Cristo en mi vida, descubrirlo, cómo me acompaña y cómo Jesús me revela el plan de salvación en mi vida, en la persecución, en el dolor, en la incertidumbre y ¿por qué no? En la pandemia. Pues me puede ayudar. Entonces eso nos tendría que ayudar. Ahí está, Apocalipsis de Jesucristo. Esa sería la clave, ¿no? Entonces fíjense cómo ya el título nos está diciendo, ¿cómo se llama este libro? Apocalipsis de Jesucristo. Un plan de salvación que Cristo nos va a dar a conocer, o un plan de salvación en donde descubriré quién es Jesús en mi vida. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el que lee el Apocalipsis va a esto, ¿no? Entonces ya tenemos el título, ya analizamos el título, ¿no? Vaya, voy un poco lento, pero bueno, perdonarán ustedes, ¿no? Pero es importante analizar el título, ¿no? Entonces dice Apocalipsis de Jesucristo. Un dato interesante es que lo llama Jesucristo. Y en todo el libro del Apocalipsis solamente va a aparecer del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, solamente se le va a llamar ahí Jesucristo. En todo el resto del libro no aparece el nombre Jesucristo. Se le llama el Cordero, ¿verdad? Usa otros nombres, pero no se le, el esposo, ¿no? Pero no se le llama Jesucristo. Curiosamente, solamente en el título y en el versículo 5, ¿no? Del versículo 1 al versículo 5 aparece el nombre de Jesucristo. Después de eso, no volverá a aparecer el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, Apocalipsis de Jesucristo, pues ya nos está diciendo algo muy importante, ¿no? Cómo Jesús viene a nuestra vida a revelarse, cómo Jesús viene a nuestra vida a darse a conocer, ¿no? Cómo Jesús viene a nuestra historia para ver cómo nos va a acompañar. Eso sería lo importante. Ahí están las claves de interpretación. Y entonces sigue el texto, ¿no?
que se la concedió Dios, la revelación, ¿no? Para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Ahí aparece, ¿no? Entonces ahora, ya que terminó el título, porque esto fue el título nada más, entonces empieza lo siguiente, ¿no? Que se le concedió esta revelación Dios para manifestar a los siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel pues, su mensajero, para significársela a su siervo Juan, que el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Entonces aquí podemos ver entonces 3 pasos fundamentales, 3 elementos, que estaría marcado por 3 verbos. Entonces, ¿cuáles son estos 3 verbos? Ahí voy de nuevo. Entonces vamos a escribir aquí los 3 verbos del versículo 2, ¿verdad? Ahí está. Entonces, tenemos los 3 verbos, ¿no? Los 3 verbos. Entonces dice que se le concedió, ¿no? O sea, Dios concedió, ahí está el primer verbo, ¿no? Dios concedió el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis. O sea, la revelación, ¿no? Entonces, el primer verbo, concedió. Segundo, este Apocalipsis que Dios concedió, se lo significó a Juan. ¿Quién es Juan? Pues el autor del Apocalipsis, ¿no? Se lo significó a Juan. Y dice, y Juan da testimonio a la comunidad. Ay, Dios. A la comunidad. Da testimonio a la comunidad. Entonces fíjese, Dios concedió el Apocalipsis de Jesucristo, ¿no? Paso 1. Y luego dice, el ángel se lo significó a Juan. ¿Y quién es el ángel? Decimos un enviado, que puede significar un ángel normal, claro, pero aquí un ángel también puede significar a alguien más importante. Si Dios concedió el Apocalipsis de Jesucristo, ¿quién es el que en realidad le fue concediendo todo? Puede ser un ángel, claro, o también puede ser el principal enviado de Dios. ¿Quién es el principal enviado de Dios? Jesús. Jesús es el principal. Entonces el ángel puede referir a un ángel cualquiera, algunos autores dicen eso, o el ángel puede referirse a Jesús, que el mismo Jesús significó a Juan. De hecho el principio del Apocalipsis hay toda una visión extraordinaria, ¿no? Donde aparece Jesús glorificado, ¿no? Y entonces podría ser que Jesús te lo está dando, o un ángel, porque a lo largo del libro siempre hay un ángel que le va explicando, le va pidiendo cosas a Juan. Puede ser los dos, ¿no? Aquí algunos ponen ahí, pero ya que se lo dieron a conocer a Juan, entonces Juan da testimonio a la comunidad. Dios Juan no solamente se lo reveló a Juan para que Juan viera cosas, sino que diera testimonio ante la comunidad. Entonces tenemos aquí los 3 verbos. Entonces este Apocalipsis, entonces, en primer lugar, es un don de Dios. Un don, lo concedió, es Dios quien lo concedió. El libro del Apocalipsis, entonces, según esto, no es solamente una ocurrencia de alguien, sino es un don de Dios. Leer el libro del Apocalipsis es un don, paso 1. Segundo, esto que Dios ha concedido, este regalo de Dios, lo ha significado a Juan, o sea, se lo ha dado a conocer a Juan. Se lo ha dado a entender a Juan para que Juan lo comprendiera. Porque como es un Apocalipsis, estaba escondido, ¿no? Entonces, Juan puede conocer esta revelación, Juan puede conocer esto nuevo, porque alguien se lo da, el ángel o Jesús mismo es quien le significa. O sea, significar aquí significa que se lo explica, que se lo da a conocer, que Juan comprenda esto. Y cuando Juan lo comprende, entonces viene el tercer paso, da testimonio a la comunidad. No solamente lo entendió Juan para guardárselo en su corazón, sino que Juan lo entendió para que lo haga visible en toda la comunidad. Obviamente, entonces, ¿por qué escribe el libro del Apocalipsis? Pues está escribiendo el libro del Apocalipsis porque es importante que la comunidad lo conozca. Vean, entonces aquí están los 3 pasos representados con estos 3 verbos, ¿no? Dios que concede, el ángel o Jesús que significa,
y Juan, que da testimonio, que lo hace visible a la comunidad para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Para que no se quede ahí solamente, ¿no? Entonces ahí tenemos estos tres elementos, ¿no? Entonces tenemos ahí esto, ¿no? Y entonces dice que está atestiguando la palabra y el testimonio de Jesucristo y todo lo que vio. Ahora, dice que concedió el Apocalipsis de Jesús. Y dice una frase muy interesante, dice, se la concedió Dios para manifestarle a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Lo que ha de suceder pronto. ¿A qué se refiere con suceder pronto? O enseguida. Puede traducirse también suceder pronto, suceder enseguida, ¿no? Se puede traducir de las dos maneras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto? De suceder pronto, de suceder enseguida. Entonces, enseguida es propio de la literatura apocalíptica que tiene sus raíces en los profetas, ¿verdad? La palabra pronto, lo que ya está pronto, los profetas lo decían con mucha claridad, ¿no? Los días presentes, pasados o futuros ya vienen pronto. O sea, por ejemplo, el profeta Joel, si ustedes leen el profeta Joel, capítulo 1, versículo 2, habla de aquel día, como diciendo, ya viene, ya está cerca el día de Dios. O más adelante el profeta Joel habla de un futuro, ¿verdad? En aquellos días, o sea, llegará un día en el que Dios intervendrá, llegará un día en que Dios hará visible, llegará un día en que Dios transformará todo, en aquel día. O sea que ya desde la antigüedad los profetas hablaban del día. Entonces cuando dice aquí, sucederá enseguida, está refiriéndose a los profetas. Los profetas anunciaban algo que iba a suceder, algo que vendría para el futuro. Eso lo veían los profetas. El profeta Daniel también lo ve, ¿no? Claramente. En aquel día, llegarán los días del Señor. Y entonces cuando dice aquí el Apocalipsis, lo que va a suceder pronto, pues en primer lugar está refiriendo a esto. Los días del Mesías han llegado. Y los días del Mesías son la intervención de Dios. Y cuando Dios interviene, viene a salvarnos. Entonces cuando dice lo que ha de suceder pronto, pues se refiere a la salvación. Si el Apocalipsis se escribió, como decimos, para que Cristo se dé a conocer o para que nos dé a conocer un plan, pues es para que reconozcamos la salvación en nuestra vida, es para que reconozcamos la salvación en nuestro corazón, es para que reconozcamos la salvación en nuestra historia. Eso es lo importante, reconocer la salvación en nuestra vida. Lo que ha de suceder pronto, ¿qué va a suceder pronto? Nuestra salvación. Porque a veces algunos lo ven ahí como que, ya viene el fin del mundo. No, lo que va a suceder pronto es tu salvación. Si el libro del Apocalipsis se escribió para tener mucha esperanza, para suscitar la esperanza, para suscitar la alegría, para suscitar el gozo, si el Apocalipsis se escribió para esto, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder pronto? La salvación. La comunidad perseguida verá pronto su salvación, desde varios niveles, ¿no? Todo el libro del Apocalipsis va hablando de los diferentes niveles de la salvación, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder pronto? La salvación. A eso se refiere. La salvación, lo que va a pasar pronto. No solamente se refiere a la última venida de Cristo, ¿no? Cuando Cristo venga al fin del mundo, no. Sino cómo Jesús camina con su comunidad, con esta comunidad que se siente sola, con esta comunidad que se siente desprotegida, con esta comunidad que vive adversidades, con esta comunidad que se siente débil. ¿Qué va a suceder pronto? La fuerza de Jesús, el amor de Jesús, la presencia de Jesús. Es lo que va a suceder pronto. El Señor va a estar con ellos pronto. Y por lo tanto quiere decir que Jesús viene precisamente a transformar al hombre, que no lo abandona, que no lo deja solo, sino que va interviniendo siempre en su vida. El Señor que lo va transformando día con día, momento a momento. Lo que va a suceder pronto. Lo que va a suceder pronto. Entonces el que está leyendo el Apocalipsis dice, claro, que Dios mismo acaba de conceder una manifestación. ¿Para qué? Acaba de conceder una manifestación para descubrir a Jesús que hace historia conmigo, que no me deja solo, que me está salvando continuamente. Para eso es el Apocalipsis. Entonces si yo voy a leer el Apocalipsis es precisamente para reconocer la salvación que Jesús trae, ¿no? Es para reconocer la salvación del Señor que está en mi vida, que no me deja, que no me abandona, al contrario, que va caminando siempre conmigo y que Dios va interviniendo siempre. Usted lee el Apocalipsis con esa luz y diga, es Dios que camina conmigo. Por eso cuando la gente lo lee y dice, el fin del mundo, pues ya destruyó todo, porque entonces está pensando en lo que va a pasar al final de los tiempos y está olvidando lo que está pasando en su tiempo, en la salvación de su tiempo, que para eso se escribió.
Pues si el Apocalipsis era para hablar del fin del mundo, al final del mundo, pues ¿para qué se escribió en el siglo primero? Pues todo el mundo lo iba a leer y diría, ¡ay, lo que va a pasar al final, a ver cuándo llega! Pues ya llevamos 2000 años y no pasa nada, ¿no? No, pues no era para eso, era para que en el presente descubran que Dios está con ellos. Uno lee el Apocalipsis para decir, aquí está Dios conmigo, déjate del fin del mundo, piensa en tu presente. Aquí es donde Dios está contigo y es aquí donde Dios hace historia contigo. Para eso se lee el Apocalipsis. Aquí nos está diciendo lo que ha de suceder pronto. ¿Y qué va a suceder pronto? La salvación. La salvación sucede pronto, porque Dios tiene prisa por salvarme, no hasta el fin de los tiempos. Eso es un acontecimiento que va a suceder, claro, pero no pensemos en ese acontecimiento, piensa en tu presente. Si ahorita estás triste, ¿cómo Jesús puede venirte a salvar en medio de tu tristeza? Si ahorita te sientes solo, ¿cómo te puede Jesús ayudar ahorita que te sientes solo? ¿Estás preocupado? ¿Cómo te puede ayudar Jesús en tu preocupación? ¿Cómo se hace visible? Que te sientes enfermo, porque a lo mejor estás enfermo. ¿Cómo puede Jesús venirte a salvar ahorita que estás enfermo? El Señor viene a salvarte siempre. Y el libro del Apocalipsis se supone que es para suscitar este entusiasmo, esta esperanza y descubrir cómo Jesús en mi presente me está salvando hoy, en este momento. Y entonces dice que le concedió, ¿verdad? Que concedió el Apocalipsis para lo que va a suceder pronto. Y envió a su ángel para significárselo a su siervo Juan. Entonces, esta salvación que está presente, manda al ángel o a Jesús, ¿verdad? Puede significar Jesús, para que Juan lo conociera, Y entonces Juan, decíamos, lo atestiguara a la comunidad. Pero ¿cómo lo va a atestiguar? Dice, para significárselo a su siervo Juan, el cual ha atestiguado dos cosas: la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, de Jesucristo, todo lo que vio. Fíjese, ahí está. ¿Qué es lo que ha atestiguado? ¿En qué consiste el Apocalipsis? Uno dirá, bueno, ¿y cuál es el contenido del Apocalipsis? Aquí lo acaba de resumir. ¿Qué es lo que Juan atestiguó? Dos cosas: palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dos cosas. Eso es lo que Juan está anunciando. ¿Para qué se le dio a conocer el Apocalipsis a San Juan? Para anunciar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dos cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios. Quiere decir que este mensaje del Apocalipsis, el mismo autor lo está reconociendo como palabra de Dios. No es la palabra de un ser humano, no es la ocurrencia de un personaje, no es la ideología de moda, no es una palabra humana. Este Apocalipsis, esta revelación que Dios concedió, es palabra de Dios. Y todo lo que el Apocalipsis nos va a decir es palabra de Dios. O sea, el autor es muy curioso, ¿verdad? Dice, esto es palabra de Dios. Él reconoce que lo que está anunciando es palabra de Dios. Y bueno, la historia le dio la razón, está en la Biblia, ¿no? Y es palabra de Dios. Pero él consideraba que era palabra de Dios. O sea, no era la palabra de un ser humano. Porque si él buscaba suscitar la fe, si él buscaba que la fe creciera, que la fe se fortaleciera, era precisamente porque era palabra de Dios. Por eso cuando uno lee el Apocalipsis debe de tener esperanza, debe de tener ánimo. ¿Por qué? Porque se está topando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo está transformando, porque la palabra de Dios lo está iluminando, porque el Apocalipsis es palabra de Dios. Cuando a veces reducimos el Apocalipsis a fin de mundo, o reducimos al Apocalipsis a cosas raras o a películas, pues ya quitamos todo lo valioso del Apocalipsis. El Apocalipsis no es de películas, el Apocalipsis no es de catástrofes, el Apocalipsis es palabra de Dios. Y a veces se nos olvida, ¿no? Gente dice, ay, no, el Apocalipsis, ay, el fin del mundo. A ver, no, es primero, antes que fin del mundo, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es un mensaje de Dios para mí. No es del fin del mundo, es palabra de Dios. Yo leo este libro para encontrarme con Dios, es su palabra. El Apocalipsis de que Dios permitió, que concedió, que regaló. A veces se nos olvida eso, ¿no? Hace mucho, ¿verdad? Cuando estaba dando un curso del Apocalipsis, que les dije, voy a dar el curso del Apocalipsis, dijeron, ay, qué horror, va a hablar del fin del mundo. Dije, ay, Dios bendito, ¿no? Pero así lo tiene la gente a veces, ¿no? O piensa en las películas. No, es que el Apocalipsis no son películas. El Apocalipsis es, sobre todo, palabra de Dios. Y por eso, cuando alguien lee el Apocalipsis, debería llenarse de esperanza y debería encontrarle sentido a su vida en momentos de crisis, porque lo que está leyendo es la palabra de Dios. No está leyendo la idea de alguien, no está leyendo la película de ciencia ficción de alguien, está leyendo la palabra de Dios, que es compleja por el simbolismo que veíamos la vez pasada, claro, pero es palabra de Dios. Entonces usted va a leer el Apocalipsis
se va a llenar de esperanza. Pues debería, porque es la palabra de Dios. Dios le está hablando por medio del Apocalipsis. Entonces, Juan lo ha dado a conocer a la comunidad. ¿Cómo? Lo ha atestiguado. ¿De qué manera? Como palabra de Dios. Es un mensaje de Dios. Y si es de Dios, trae esperanza, trae fuerza. Entonces, para atestiguar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice, ¿no? Y el testimonio de Jesucristo. Entonces, el mensaje que está anunciando Juan, ¿verdad? No solamente es una iniciativa de él, ¿no? Es una iniciativa que viene de Cristo, porque si está anunciándolo como palabra de Dios, ¿quién es el que le da sustento para que este mensaje sea palabra de Dios? El testimonio de Jesucristo. Es Jesucristo la base de todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis, como decíamos, nos habla de Jesús. Todo el Apocalipsis habla de diferentes maneras, con diferentes símbolos, con diferentes formas, pero todo el Apocalipsis habla de Jesús. Y entonces cuando uno quiere encontrarse con Jesús, efectivamente tiene que encontrarse con el Señor, tiene que vivir cerca de Él, tiene que dejarse transformar por Él. Es el Apocalipsis de Jesús. Vine a encontrarme con el Señor, con Jesucristo. Vengo a dejarme transformar por Él. Ahí está todo. Ahí está la clave de todo. Encontrarme con Él. Vivir unido con Él. ¿Y por qué es palabra de Dios? Porque el sustento es Cristo. Porque Cristo es el que ha dado el testimonio. Es Cristo quien va a ayudar a la comunidad. Es Cristo el que va a ayudar al que vive en crisis. Es Cristo el que va a ayudar al que vive solo. Es Cristo el que va a ayudar al que vive desesperanzado. Porque esa palabra de Dios está basada en el testimonio de Jesucristo. Y es Jesucristo quien hace posible seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las animadversiones que pudiéramos vivir. Es Jesucristo el que está hablando. Es Jesucristo quien sostiene todo. Vean cómo entonces aquí está toda la clave de entrada, ¿no? Entonces, vean los primeros versículos, el 1 y el 2, pues presentan el título, nos dice de qué trata, es un apocalipsis de Jesús, ya sea porque Jesús nos lo da a conocer, el plan de Dios, o porque queremos conocer la persona de Jesús. Y este apocalipsis es un regalo de Dios que se lo dieron a Juan, dice, ¿no? Siguiendo el género literario, y que Juan lo da a conocer a la comunidad. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios y es una palabra que está sostenida por Cristo, ¿no? Esa es la introducción nada más, ¿no? Y entonces sí, el versículo 3 es la bienaventuranza. Ahora sí, ya entra la bienaventuranza, que es lo del tema, ¿no? Entonces dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. La profecía se refiere al Apocalipsis, ¿no? Y los que guarden lo escrito por ella, porque el tiempo está cerca. Ah, vean qué bello, ¿no? Entonces ya nos presentó qué es el Apocalipsis. Ahora, antes de empezar a leer el Apocalipsis, porque ya en el versículo 4 va a empezar el texto como tal, fíjense cómo nos prepara. Dichoso el que lea, los que escuchen las palabras de esta profecía y los que guarden lo escrito en ella, ¿no? Entonces, ahora sí, cuando el Apocalipsis va a empezar a ser leído, antes de que usted lo empiece a leer, fíjense, ya lo presentaron, versículo 1, versículo 2, presentó. Versículo 3, un pequeño paréntesis. Antes de que usted empiece a leer el Apocalipsis, dice, dichoso el que lo lea, dichoso los que lo escuchen, dichoso los que lo guarden. Dichoso, es un libro de alegría, no es un libro de tristeza, dice dichoso el que lo lea. Versículo 3, o sea, antes de que usted lo empiece a leer, de antemano el autor le está deseando a usted la dicha, dichoso. Si fuera un libro de miedo, no diría dichoso, diría ya se voló el asunto, ¿no? De hecho, ya se fregó el que lo lea, ya se fregó el que lo escuche, ya se fregó. No dice eso, dice dichoso, o sea, el que va a leer este libro tiene que quedar alegre. El que lee este libro tiene que tener una alegría perpetua. El que lea el Apocalipsis tiene que dejarse transformar profundamente por el Señor. Dichoso el que lo lea. Vean qué extraordinario. Entonces, la primera bienaventuranza del libro del Apocalipsis está dirigido para el que lo va a leer. Y que el que lo lea, dice, sea dichoso. Que el que lo lea se deje transformar por el Señor. Dichoso el que lo lea. Primero, ¿no? Entonces ahí voy de nuevo, para que veamos los 3 niveles, ¿no? Entonces dice, 1, dichoso el que lo lea. Ay Dios. El que lo lea. 2, dichosos los que escuchan. Los que lo escuchan. Y dichosos los que lo guarden.
los que lo guarden. Entonces tenemos aquí 3 niveles: leer, escuchar, guardar. Tres elementos fundamentales. Entonces, ¿y qué son las características de la bienaventuranza? ¿A quién declara bienaventuranza? Perdón, ¿a quién declara bienaventurados? Al que lea, los que escuchan, los que lo guarden, ¿no? A esos son a los que le dedica esta bienaventuranza, ¿no? Entonces, veamos. En primer lugar, el que lo lea. Si se dan cuenta que hay un cambio de persona, ¿no? Aquí está en singular, el que lo lea, singular. Y en cambio los otros dos están en plural. Los que lo escuchan, los que lo guarden, en plural. ¿Por qué cambia así? ¿Por qué no dice dichosos los que lo lean? En plural, ¿no? Porque está hablando aquí de algo muy interesante. Está hablando del ministerio del lector. Uno es el que lee en la asamblea, y la asamblea es la que escucha, y la asamblea es la que debería de guardar el mensaje. Por eso está en singular, porque está reconociendo que la asamblea es un lector el que lee, nada más. No se está refiriendo aquí a la lectura individual de cada uno, está refiriéndose aquí a la asamblea. O sea que el autor del Apocalipsis está tratando de hacer ver que este libro tendría que leerlo en la asamblea, y habría un lector que se lo va a leer a todos, a toda la comunidad, y toda la comunidad será las que lo escuchen. Ahí está en plural, se refiere a la comunidad. Entonces, en primer lugar, habla del lector, está hablando del ministerio del lector. Quiere decir que este libro, dice, tendría que leerse en la asamblea. Es un libro que tendría que leerse en la asamblea, es parte, si es palabra de Dios, se tiene que leer en la asamblea, ¿no? Se tiene que hacer visible la comunidad, no nada más así, se tiene que hacer visible para que se vaya descubriendo. Entonces, dichoso el que lo lea. Entonces marca el papel del lector, la función que tiene la asamblea, y eso, bueno, nos invita a recordar, pues, el valor de un lector, ¿no? Porque dichoso el que lo lea. O sea, la primera dicha, ¿para quién es? Para el que lo lea. Y esto lo podemos aplicar al Apocalipsis, lo podemos aplicar a cualquier lectura. Cuando alguien pasa a leer la lectura, pues es dichoso. Dichoso el que lee la palabra, ¿no? En la asamblea de entrada, ¿no? Dichoso el que lee la palabra. Por eso cuando alguien, ¿verdad?, dice, yo voy a ser lector, voy a tener este ministerio en la asamblea, el que lee, pues es precisamente el que es dichoso. Es el primer dichoso porque tiene el honor de leer la palabra de Dios. Tiene el honor de que puede pronunciar, que le presta sus labios a Dios para pronunciar su palabra. Dichoso el que lea. Fíjese qué interesante, o sea, el matiz tan interesante que hace ver. El que lee la palabra de Dios tendría que ser dichoso, ¿no? No es porque yo hable mal de alguien, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en una X parroquia de ahí, ¿verdad?, perdida en el mundo, cuando alguien dice, no, pues yo voy a leer la lectura, ¿verdad?, porque pues se me ocurrió, y la lee porque se le ocurrió, pero ni la preparó, ni nada. Yo me preguntaría, ese lector que leyó la palabra de Dios frente a todo, sin haberla preparado, sin tener idea de nada, ¿será dichoso? Pues no sabe ni lo que está leyendo, ¿no? O cuando la leen, digo, todos nos podemos equivocar, todos, yo me equivoco de repente, ¿no? Pero a veces hay cosas que uno se equivoca, que uno dice, bueno, pues esta persona siempre se equivoca, que nunca prepararía su lectura, que nunca se daría la oportunidad de darle una leída, de ver qué está diciendo, de que él comprendiera la palabra, porque se supone que el que la lee es dichoso. Yo me pregunto si el que pasa a leer, ¿verdad? No hablo de esta parroquia, no, de estas parroquias, porque luego dicen, ya nos tiró. No le estoy tirando a nadie. Entonces nada más es un ejemplo que yo veo cuando era seminarista, ¿no? Entonces, ¿verdad?, cuando llega y lee la lectura, dicen, ni saben qué están leyendo. Pues yo me preguntaré, porque dice el Apocalipsis, dichoso, o sea, el que lee, pues tendrá que estar lleno de alegría, porque está leyendo la palabra de Dios. Pero si siempre se equivoca, no tiene ni idea de lo que está diciendo, cambia la idea del texto, pues yo no sé si sea dichoso. Habría que preguntarle a los lectores, ¿usted es dichoso porque lee la palabra de Dios? Porque a lo mejor va a decir, no, pues si lo hago a fuerzas, pues tú no lo leas. Dichoso el que lee la palabra. En la asamblea, ¿no? Hablando del lector. Entonces, fíjense cómo el ministerio del lector es tan importante que la bienaventuranza lo hace ser dichoso. Tú eres dichoso porque lees la palabra, porque es un grande honor y te tiene que hacer feliz. A veces no lo hacen con felicidad. Y cuando no lo haces con felicidad, lo haces por obligación, porque no te queda de otra, o porque quieres lucirte, porque también hay quienes quieren leer no porque les interese, sino porque para que todos vean, ¿verdad? Yo estoy aquí leyendo. Pues no
no sirve. Dichoso el que lee la palabra. Si tú tienes el honor de leer la palabra, debes de sentirte alegre. ¿Y alegre por qué? Pues no porque estás frente a todos luciéndote, no. Dichoso porque estás permitiendo que Dios hable con tu boca. Porque estás permitiendo que Dios dirija su mensaje de salvación con tus labios. Dichoso. Dichosos los que escuchan, segunda, ¿no? Dichosos los que escuchan. Y entonces, así como el que pronuncia la palabra tendría que ser dichoso, también, ¿verdad? Bien la segunda parte. Todos los que escuchan tendrían que ser dichosos. Y ahí podríamos preguntarle a todos los que luego vienen a misa, ¿verdad? Ustedes son dichosos por escuchar la palabra de Dios. ¿Quién sabe qué contestarían, verdad? Porque luego uno los ve y están durmiéndose. Pues no son muy dichosos, ¿no? Están durmiendo. Dichosos porque los arrulló Dios, ¿no? Pero no son dichosos porque están escuchando la palabra. Dichosos cuando están pensando en otra cosa, a ver qué voy a hacer, a ver qué voy a... Pues ya no son dichosos porque están pensando en otra cosa. Está la lectura, está la palabra de Dios anunciándose. Y la asamblea a veces está perdida, ¿no? No escucha la palabra. No se da la oportunidad de escucharla. La palabra de Dios no son meros sonidos, ¿verdad? Que resuenan, ¿verdad? Ahí en el templo con el micrófono, ¿verdad? Con las bocinas. Sino la palabra es una palabra viva, eficaz, que transforma toda nuestra realidad. Empezando por quien la escucha, ¿no? El primero que tendría que sentirse contento por recibir esa palabra es el que la está escuchando. Claro, el problema está que a veces no la escucha, ¿no? Pues no va a ser dichoso de nada, ¿no? Dichoso el que la escucha. O sea, desde el Apocalipsis, ¿qué sería? Dichoso el que escucha este Apocalipsis, ¿no? Usted escucha el libro del Apocalipsis, tendría que ser dichoso porque está escuchando un plan de Jesús para usted. Está escuchando la salvación que el Señor tiene para usted. Dichoso. Pero lo podemos aplicar a cualquier palabra de Dios, a cualquier lectura, no solo el Apocalipsis. Usted debería ser dichoso por escuchar la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para escuchar lo que Dios tiene para mí? El problema es que a veces no lo escuchamos. Y bueno, luego están las hojitas dominicales, ¿verdad? Que ayudan más o menos, ¿verdad? Pues por lo menos para que vayan leyendo, ¿verdad? Y pongan atención. Ahora con esto de la pandemia, pues que no se pueden usar, que porque no la pueden agarrar muchas personas. Y entonces vaya usted a saber si todos los que vienen escuchan la palabra, ¿no? ¿Quién sabe? Yo ruego a Dios que sí, que la escuchen y luego que sean dichosos, que digan, qué alegría de escuchar la palabra de Dios, qué alegría. Pero bueno, algunos dicen otras cosas que no vamos a decir aquí. Y luego no basta con escuchar, dice, dichosos los que la guarden, los que guarden la palabra. ¿Y qué significa guardar la palabra? Significa que la escucho, me siento contento porque escucho la palabra y luego la guardo, es decir, la conservo en mi vida para ponerlo en práctica. La palabra de Dios no solo es para escucharla, es para guardarla, para que yo me vuelva portador de la palabra y la ponga en práctica. Dichoso el que la guarda. Dichoso el que la guarda y quiere decir que entonces dichoso el que la pone en práctica. Y por lo tanto, hablando del libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis no solamente es un libro para la lectura, sino para llevarlo a cabo. Si es un libro que me anima, si es un libro que me fortalece, si es un libro que me transforma, qué bueno, pero que te lleve a la práctica. El libro del Apocalipsis, sí, porque cuando pensamos que es el fin del mundo, pues decimos, no, ni lo leemos, ¿no? Pero si tú descubres que el Apocalipsis es un libro de esperanza que te transforma, entonces tú vas transformando la vida de los demás y vas transformando tu vida. Y el Apocalipsis no se queda solamente en un libro ahí escrito, sino una palabra que resonó en tu corazón y que lo pusiste en práctica. Dichosos. Dichosos los que lo guardan. Habría que pensar cuántos son alegres por poner en práctica la palabra, ¿no? Que sí cuesta trabajo, claro, ¿no? Ponerla en práctica la palabra de Dios no digo que sea fácil. Y como siempre lo he dicho yo, es un desafío, ¿no? Pero yo me siento contento por poner en práctica la palabra de Dios. Fíjense cómo entonces, por un lado, esta primera bienaventuranza del Apocalipsis nos lleva a reconocer quién es el Apocalipsis, ¿verdad? El valor del Apocalipsis en la comunidad, en tiempos de crisis, y cómo el libro del Apocalipsis entonces comienza diciendo, vas a leer este libro, pues llénate de alegría, y llénate de alegría si lo anuncias, si lo lees, y llénate de alegría porque lo escuchas, y llénate de alegría si lo pones en práctica, si dejas que esa esperanza te transforme y transformas el mundo que te rodea, porque entonces sí lo estás haciendo bien. Dichoso el que lo guarda, el que lo pone en práctica. Extraordinaria.
Y si lo aplicamos a nuestras vidas, con la palabra de Dios en general, pues lo mismo. Dichoso el que lee la palabra, dichoso el que la escucha, dichoso el que la guarda, ¿no? Y termina diciendo el Apocalipsis, ¿no? El que escucha las palabras de esta profecía, lo guarda lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Lo mismo. ¿Qué significa el tiempo está cerca? No habla del fin del mundo, igual que hace ratito. El tiempo está cerca, ¿qué se refiere? A la intervención de Dios en mi vida. Si tú lees la palabra, la escuchas, la guardas, vas a descubrir a Dios en tu vida y vas a ver que el Señor está cerca de ti, que el Señor nunca te deja, que el Señor nunca te abandona, que el Señor siempre te va a guiar vida y que tú siempre te vas a dejar acompañar por Él y que tú siempre te vas a dejar guiar por Él y nunca te vas a sentir solo, porque Dios está contigo, porque Dios nunca te deja y de verdad vas a sentir la verdadera alegría. El que lee el Apocalipsis se llena de alegría y bueno, ampliándolo, si quieren, el que lee la palabra de Dios siempre se llena de alegría, porque la base de su alegría, ¿cuál es? Dios, porque descubre que Dios está con él. ¿Por qué está dichoso el que lee? Pues no solamente porque proclama, porque es un gran honor, porque le presta los labios, pero en el fondo, ¿por qué? Porque le está diciendo a la comunidad, Dios está aquí, Dios está en tu vida. Dichoso el que le escucha y es alegre porque se deja iluminar por la palabra. Y lo más importante, cuando se deja iluminar por la palabra, descubre que Dios está en su vida. Todos los que vienen a la misa y escuchan la palabra tendrían que estar contentos porque acaban de descubrir una manera nueva en la que Dios está en su vida. Así tendría que ser, que luego salen con una cara de aburridos, pero mejor es mi culpa, ¿verdad? Pero de todos modos, deberían salir contentos por la palabra de Dios, no por mí, sino por la palabra de Dios. Y dichoso el que la guarda, o sea, el que la pone en práctica, el que dice, hoy el Señor me pidió esto, yo lo voy a poner en práctica, me voy a arriesgar. Y en la medida que lo pongo en práctica, estoy dichoso. Porque estoy esforzándome por ser mejor. Porque estoy descubriendo cómo Dios transforma mi vida. Porque el tiempo está cerca, o sea, porque Dios está conmigo. No estoy solo en la vida. Todo el que viniera a la misa y escuchara la palabra, pues nunca debería sentirse solo. Porque cada vez que se proclama la palabra, le están diciendo en el fondo, Dios está aquí contigo. Escúchalo y ponlo en la práctica. Bueno, entonces ya la primera bienaventuranza entonces se cierra con este signo de alegría, ¿no? Invitando a leer el libro del Apocalipsis con gozo, con entusiasmo, sin miedo alguno, ¿verdad? Sino con el arrojo de seguir adelante, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? El arrojo, el dinamismo de sentirse contento, ¿no? Y de nunca rendirse, de siempre seguir adelante, a pesar de las dificultades que pueda haber en la vida, seguir adelante. Y al mismo tiempo, reconocer el valor del Apocalipsis como palabra de Dios y reconocer la palabra de Dios, que nos ilumina, que nos transforma, así como el que la lee, el que la escucha y sobre todo el que la pone en práctica. Esa es la enseñanza de la primera bienaventuranza, el valor de la palabra de Dios en mi vida. Entonces, pues vamos a terminar con esto. Ya explicamos la primera bienaventuranza. Y pues yo creo que para hacer oración en esta semana, pues yo creo que esta bienaventuranza nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Yo tendría que preguntarme, ¿soy dichoso por leer la palabra de Dios? No digo en misa, digo, si alguien es lector puede hacerlo desde ese punto de vista. Pero usted es dichoso cuando usted está en su casa y abre su Biblia. ¿Usted es dichoso por leer la palabra de Dios? ¿Siente alegría o por qué la lee? Segundo lugar, ¿usted es dichoso cuando participa en la misa, en la asamblea, de escuchar la palabra de Dios? ¿Y se siente contento o no se siente contento? Y si no se siente contento, ¿por qué? En tercer lugar, ¿usted se siente dichoso de querer poner en práctica la palabra de Dios? O más aún, ¿usted ha puesto en práctica alguna de las cosas que ha escuchado de la palabra de Dios? Porque hay mucha gente que escucha y dice, ay, no, esto no es para mí, y ya no hace nada. La palabra de Dios es para todos, unos mayor intensidad, otros menor, pero es para todos. La gran pregunta sería, ¿yo he puesto en práctica la palabra de Dios? Y si me he arriesgado a ponerla en práctica, ¿me he sentido dichoso? ¿O no la he puesto en práctica? Y si no la he puesto en práctica, ¿por qué? Esas serían las tres preguntas, ¿verdad? Reflexionando justamente esta primera bienaventuranza del libro del Apocalipsis. Entonces, pues esa sería nuestra oración para esta semana. Y pues yo los invito para que la reflexionen, la profundicen y vayan encontrándole siempre un significado a esta bienaventuranza y al valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Pues vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, te damos gracias por este día, por esta noche en la que nos reunimos en tu nombre para escuchar esta palabra, para recordar que tú nos has dejado un grande testamento que es tu palabra, la palabra de tu amor, la palabra de tu misericordia.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos ilumines, que nos transformes con tu palabra, pero sobre todo que tu palabra nos llene de gozo y de alegría, para que este mensaje no se quede estéril, sino sea fecundo, porque lo que hace feliz al hombre, hace fecundo a todos los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que todos tengan una buena noche, que descansen y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.